Todo comenzó un día gris y sumamente frío en la vecindad del Chavo. Una intensa tormenta de lluvia azotaba la Ciudad de México, inundando por completo las calles y provocando que las alcantarillas subterráneas colapsaran por la presión del agua. El Chavo estaba sentado dentro de su barril de madera, tiritando de frío y refugiándose como podía de las gotas que se colaban por el techo. De repente, una corriente de viento helado arrastró un objeto brillante desde el pasillo oscuro del segundo patio. Se trataba de un globo de color rojo inflado con helio, que flotaba lentamente a ras del suelo hasta detenerse exactamente en el centro del patio principal. El Chavo asomó la cabeza con mucha intriga, fascinado por el color llamativo de aquel globo. En ese preciso instante, una risa espantosa distorsionada resonó con un eco seco en las paredes de concreto de la vecindad. Desde las sombras más densas del pasillo del fondo, apareció una figura alta, vestida con un traje de payaso antiguo, sucio y de color gris cenizo. Tenía la piel completamente naranja encendido y unos ojos amarillos que brillaban en la penumbra. Era Pennywise, el devorador ancestral, que se alimentaba del miedo de sus víctimas y que había despertado de su letargo en los drenajes subterráneos del vecindario. La pesadilla de la vecindad se desató en un abrir y cerrar de ojos. El Chavo, paralizado por la tétrica presencia, vio como Kiko abría la puerta de su hogar cargando su pelota cuadrada. Completamente ajeno a la matanza, el payaso transformó su rostro en una réplica horrorosa para generar terror, y estirando sus extremidades como si fueran de goma, se deslizó hacia él. Antes de que Kiko pudiera gritar por el susto, la criatura lo atrapó entre sus garras afiladas, ejecutando un ataque despiadado que terminó con sus lamentos en un segundo, dejando una escena de carnicería total en el umbral. Doña Florinda salió espantada al escuchar el último suspiro sordo de su hijo. Al ver el cuerpo destruido de Kiko esparcido bajo la lluvia, su mente colapsó por el trauma absoluto de la pérdida. Intentó retroceder desesperada para encerrarse en su casa. Leyó su mente al instante. Tomando la forma de una criatura deforme, el monstruo la arrastró con fuerza hacia la oscuridad del pasillo trasero, propinándole daños irreparables que acabaron con su vida en un instante de pura violencia gráfica. La vecindad, que antes era un lugar de risas y comedia, se había transformado en un matadero silencioso gobernado por un ser de pesadilla. El Chavo supo que su escondite dentro del barril ya no serviría de nada y que sería la siguiente víctima si no se movía rápido. Salió corriendo desesperado bajo los relámpagos y cruzó el patio delantero para entrar a la casa de la bruja del 71 buscando ayuda. Doña Clotilde estaba en su sala encendiendo unas veladoras frente a un altar, pero antes de que el niño pudiera articular una sola palabra para advertirle, las luces de la casa parpadearon y se apagaron por completo. Un espeso humo con olor a azufre inundó la habitación, y el picaporte de la puerta comenzó a girar de forma violenta. Pennywise logró empujar la madera con una fuerza descomunal, entrando a la vivienda con oreja a oreja. El payaso maldito miró fijamente al Chavo del 8, sus ojos amarillos se tornaron rojos como el fuego y exclamó con una voz extremadamente grave: ¿Querés flotar conmigo, chavito? Acá abajo todos flotamos, y vos también vas a flotar. En ese mismo instante, el monstruo se abalanzó tirando un zarpazo directo al rostro del niño desamparado. Doña Clotilde, en un acto desesperado por proteger la vida del Chavo, se interpuso en la trayectoria del ataque, recibiendo el violento impacto de las garras de la criatura, lo que terminó con su vida en un segundo de pura fatalidad. El Chavo cayó al suelo boca arriba, acorralado contra la pared, viendo como las fauces del payaso se abrían repletas de dientes filosos listos para devorarlo. Pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta de la casa fue derribada de una patada brutal. Era Don
aplastados y sombrero de lona, entró al lugar con una mirada de pura furia que no demostraba ni un gramo de miedo. En sus manos no cargaba periódicos viejos ni herramientas comunes, sino una enorme y pesada hacha de leñador que guardaba en su patio. Don Ramón vio los restos de doña Clotilde y el pánico del chavo, y su sangre. Este hombre no le tenía miedo, intentó cambiar de forma rápidamente para buscar su fobia más profunda, transformándose en una sombra gigantesca, pero la falta de miedo de Don Ramón debilitó los poderes de la entidad. Con un grito de guerra salvaje, Don Ramón avanzó con una velocidad impresionante y descargó el primer hachazo directamente contra el hombro del payaso, fracturando su estructura ósea de plástico y carne. El monstruo soltó un alarido de dolor que hizo temblar los cimientos de la vecindad. La criatura intentó contraatacar con sus garras afiladas, logrando rasgar la camiseta de Don Ramón, pero el valiente hombre no retrocedió ni un milímetro. Con una fuerza descomunal, Don Ramón giró el arma y propinó un segundo impacto certero y destructivo justo en Luise, provocando daños irreparables. Un líquido espeso, oscuro y putrefacto brotó de la herida, salpicando las paredes de la sala. El payaso maldito comenzó a encogerse de forma humillante, perdiendo toda la energía vital que no había podido absorber de su atacante. Completamente derrotado por el coraje de Don Ramón, arrastró deprisa hacia la salida, cayendo por el interior de una alcantarilla abierta del patio y desapareciendo en lo profundo de las cloacas de la ciudad. Don Ramón se acercó al chavo, lo levantó del suelo con un brazo firme y le dijo con voz seria: «Tranquilo, chavito, mientras yo esté acá, ese payaso infeliz no va a tocar a nadie más». El niño rompió a llorar de puro alivio, sabiendo que el hombre más humilde de la vecindad se había convertido en su salvador. Cuando las autoridades policiales llegaron a la vecindad tras la denuncia del chavo, se encontraron con un escenario lúgubre. Los pasillos estaban dañados, las paredes salpicadas con fluidos oscuros, y el olor a humedad inundaba el ambiente. Sin embargo, el peligro había pasado. Los cuerpos de Kiko, Doña Florinda y Doña Clotilde desaparecieron místicamente en el drenaje junto al monstruo, pero el chavo y Don Ramón quedaron vivos para contar la historia. El caso fue archivado como una tragedia sin resolver por las fuerzas del orden. Hoy en día, el Chavo del 8 ya no tiene miedo. Sabe perfectamente que debajo de la tierra, en la oscuridad de los túneles de concreto, el monstruo tardará 27 años en sanar sus heridas, y también sabe que cuando ese payaso maldito intente regresar, Don Ramón lo estará esperando en el patio con el hacha lista para defender lo que queda de su hogar. Si te apasionan estos misterios de terror clásico de tus personajes favoritos de la infancia y querés ver más vídeos largos de... ¡No me simpatizas!